Museo Nacional de la Carreta y el Campesino Costarricense. Bienvenidas y bienvenidos al Museo Nacional de la Carreta y el Campesino Costarricense, sublime vestigio del paso de más de 500 años de historia en nuestro país. Las paredes de este excepcional espacio guardan historias de colonizadores ambiciosos, familias emprendedoras y muy trabajadoras, y de un sinnúmero de anécdotas que nos trasladan inclusive hasta la vida de un expresidente, siendo este sitio el remanente del hogar que en tiempos del doctor José María Castro Madriz fuera conocido como el Salitral. Estas son las instalaciones del Museo de la Carreta y aquí se encuentran casas de fincas cafetaleras en donde vivió con su familia el doctor Castro Madriz, expresidente de Costa Rica y que en 2 ocasiones ocupó la presidencia. El doctor Castro Madriz estudió en la Universidad de León, regresó con un doctorado en leyes, se casó muy joven a los 20 años y a los 28 años fue presidente de la República. El Museo Nacional de la Carreta está localizado en el distrito de Las Gavillas de Desamparados, Cantón Tercero de la provincia de San José, Costa Rica. Les invitamos a dar un recorrido por la historia de este misterioso y emblemático lugar. El doctor Castro Madriz nace en 1818 y va a crecer toda su adolescencia, va a ser en la época en que Costa Rica empieza a dar sus primeros pasos como un país independiente. Tanto doña Pacífica como el doctor Castro Madriz pertenecían a familias relacionadas con la producción y exportación del café, el grano de oro, que en esa época empezó a tomar mucho auge en Costa Rica, y entonces ellos hicieron un matrimonio en donde estaban muy relacionados tanto con la actividad económica del país como también con la actividad política. Para internarnos en las memorias de la hacienda y su conjunto arquitectónico, es necesario conocer que el establecimiento de las haciendas estuvo determinado tanto por la cercanía de las poblaciones indígenas como por las facilidades que los terrenos ofrecían para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que dicho sea de paso, eran las actividades económicas más importantes de Costa Rica para entonces. Es clave recalcar que el territorio de Desamparados formaba parte del Valle de Acerrí, el cual se extendía desde los cerros que se encuentran al sur de la actual ciudad de San José hasta el río Virilla. En general era un ambiente apacible, poca población, abundaban las frutas, abundaba café ya tenía bastante esta hacienda. En tiempos de cosecha aquí venían 200, 300 personas, ¿verdad? Para uno que vivió esos tiempos, dice, qué lástima, ¿verdad?, que se haya perdido tanto. El capitán Juan Solano, quien acompañó a Juan de Caballón en su entrada al Valle Central en el año de 1561, fue el primer propietario español del territorio que con el tiempo llegó a ser conocido como la Hacienda de El Salitral, manteniéndose en manos de la familia Solano durante casi un siglo. Años después, en 1777, la finca contenía una casa con paredes de adobe, madera de cedro y tejas, una carreta, un yugo, una yunta de bueyes, un trapiche, unos caballos y, por si fuera poco, un potrero con sembradíos de caña y plátano donde se podía ver a los obreros en sus faenas diarias. El valor de esta propiedad aumentó tanto que para el año de 1820 la finca fue valorada en 1.360 pesos. Esto era una hacienda que daba hasta Patarrá, pero cuando la compró, fue el doctor Castro Madriz y después tuvo otros dueños y fue de los Polini, los de la funeraria Polini, que vinieron de Italia y compraron esta finca, y ellos tenían caballos de esos percherones y los traían aquí y en fin. Entonces dividieron, eran 2 hermanos, dividieron la finca y quedó la mitad para un señor que se llamaba don Héctor Polini, y aquí para don Víctor Polini. Entonces fue cuando después le vendieron esto a los hermanos Castro Fernández, don Alfredo
y don Norberto Castro Fernández, que eran de los principales cafetaleros de Costa Rica, descendientes de don Teodosio Castro, que se menciona. Yo me encontré un documento en 1850 y tantos que vivía ahí por el Parque Central, lo que es actualmente el Parque Central, que era la plaza principal de San José. Ya para el año de 1839, la propiedad renueva historias en sus paredes, cuando es adquirida por don Manuel Fernández Chacón, quien fuera tercer jefe de Estado de nuestro país. Como era de esperar, don Manuel Fernández no llegó a la hacienda solo, sino que se hizo acompañar de su esposa Dolores Oriamuno y sus 9 hijos, incluida la joven Pacífica Fernández Oriamuno, quien se casaría más adelante con don José María Castro Madrid, primer presidente de Costa Rica y conocido como el fundador de la República. De hecho, el doctor Castro Madrid destacó en todos los puestos que desempeñó en la administración pública, porque él fue presidente de la Corte, presidente del Congreso, magistrado, viajó por muchos países, embajador plenipotenciario y fue declarado también benemérito de la patria. Fue rector de la Universidad de Santo Tomás y profesor de esta. Y también el doctor Castro Madrid es un reconocido también hombre de letras y un gran orador. El doctor Castro Madrid, cuando desempeñó la presidencia, que fue en 2 ocasiones, hizo muchas cosas importantes. En 1848 declaró a Costa Rica independiente totalmente, porque la declara república, libre y soberana, ya no como un estado, parte de la República Federal Centroamericana, sino ya una Costa Rica libre y soberana. Hizo obras de infraestructura, por ejemplo, la cañería en San José, un sistema de comunicación telegráfico con Cartago y San José, abrió al comercio exterior el puerto de Limón. En fin, era un hombre de consulta, un hombre con un gran bagaje cultural, un político nato y también muy bien relacionado en el ámbito social, tanto con la oligarquía cafetalera como también con todo el ámbito político y económico. La joven Pacífica Fernández es reconocida por convertirse en la primera mujer en ostentar el título de primera dama de la República, con tan solo 18 años de edad y dejándonos como legado el diseño de nuestra bandera nacional. Todos estaban muy relacionados con la familia del doctor Castro Madrid. Así es que doña Pacífica fue una mujer que marcó historia y que estos muros nos pueden hablar del paso de una gran señora, de una gran dama de nuestra sociedad costarricense, cuya influencia aún la percibimos en nuestros días. Escribe el folclorista Miguel Salguero. Hacia 1940, el terreno que rodeaba el Salitral era el mundo de las pequeñas historias de los Díaz, los Zúñiga, los Jiménez, los Ureña y los otros apellidos que a punta de machete y pala criaron las haciendas de los Ortuño, los Castro, los Bonchorter y otras familias más. A partir del año 1960, el cantón de Desamparados sufre cambios debido al crecimiento de la población, por lo que las fincas cafetaleras y los potreros son cubiertos por toneladas de concreto, dando paso a grandes urbanizaciones. De manera que el Salitral, en 1961, pasa a manos de Claudio Castro Tosi, quien en un acto de desprendimiento cede el terreno a la Municipalidad de Desamparados en 1979. Ese gesto de don Claudio Castro fue realmente para mí algo que llevaré siempre hasta el final en el corazón, porque me pareció algo muy hermoso. Este señor también regaló 4 hectáreas ahí en Alajuelita para hacer el Colegio Salesiano C. Don Bosco, y era una persona sencilla, hablaba, por cierto, curiosamente, con acento francés, ¿sí? Y cuando estaba joven, recuerdo que llegaban acá, mamá les daba de almorzar y se iban ahí a otro cafetal en donde había matas de plátano a dispararle a las chiras, que llamamos las chiras de los plátanos, como por diversión nada más. Y don Norberto una vez se vino a vivir acá
estuve viviendo en una de estos dormitorios. Y bueno, en términos generales, el gesto nos llevó a tener lo que actualmente, pues gracias a Dios se salvó y Dios quiera que sea para siempre, ¿verdad? Corre el año de 1982, cuando las dos casas de la Hacienda El Salitral son declaradas por el gobierno de Costa Rica como reliquias de interés histórico-arquitectónico, como un intento de salvaguardar el patrimonio y reconocer a la carreta como elemento fundamental utilizado por el campesino para el desarrollo económico y social de la época. Uno de los valores más grandes del Museo de la Carreta es contar con estas dos edificaciones, la de Bajareque a mi derecha y esta, la de adobe, que cuentan la historia de este sitio. Son construcciones con técnicas de arquitectura de tierra, dos de las técnicas más utilizadas en Costa Rica y que muestran, ¿verdad? Son testigos de ese pasar del tiempo, de ese evolucionar de las construcciones en Costa Rica y son lo que realmente la esencia del patrimonio cultural costarricense. En 1989 se decide convertir la propiedad en sede del Museo Nacional de la Carreta y el Campesino Costarricense, obteniendo apoyo para la restauración de las casas por parte de la sección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. No obstante, el museo tuvo que cerrar sus puertas por el terremoto ocurrido en la provincia de Limón en el año de 1991. El terremoto de Limón ocasionó grandes daños a las recién restauradas viviendas del Salitral, sobre todo a la calera. En consecuencia de esto, el Ministerio de Salud las declaró inutilizables y el museo fue cerrado. Yo desde hacía muchísimos años creía que en Costa Rica era necesario, era algo que se le debía a este vehículo. Tenemos aquí a la par la carreta, que fue el enlace entre el campo y la ciudad, y por medio de la cual se llevaban los alimentos que le daban vida a la ciudad. Porque yo siempre he dicho que el campo puede vivirse en la ciudad. La creación en el año 2004 de la Unidad de Gestión Cultural de la Municipalidad de Desamparados revitaliza el interés por rescatar el museo, y la declaratoria de la carreta costarricense como patrimonio intangible de la humanidad da un impulso adicional al rescate de este lugar. La integración del Museo Nacional de la Carreta al Plan de Salvaguarda de la Tradición de Boyeo y Carreta fortalece el proceso de reapertura. El Museo Nacional de la Carreta posee un riquísimo potencial histórico, ya que nos demuestra 3 formas de construcción diferentes: adobe, bajareque y madera. Materiales que se dejaron de utilizar en la Costa Rica actual. Existe una prohibición que data del año 1910, después del terremoto de Cartago, en donde queda prohibido por el Estado la construcción en estos materiales debido a la cantidad de estructuras que colapsaron y se perdieron en ese evento. El bajareque es una técnica constructiva que tiene orígenes prehispánicos en realidad, pero esta tipología constructiva de casas con las cañas horizontales es posterior al adobe. Incluso existen muchas construcciones de adobe con partes de bajareque. Es por esta razón que en nuestro país es difícil encontrar construcciones en adobe o en bajareque, y de ahí radica el alto valor que tienen las casas que aún quedan en pie. El museo actualmente cuenta con una casa de adobe construida en 1780 aproximadamente y una casa de bajareque construida en el año de 1875 aproximadamente. Esta casa es la de adobe. Podemos reconocerlas por el ancho de sus paredes. La mayoría de los bloques de adobe, a diferencia del bajareque, estos son bloques que se hacen individualmente, luego de procesar la tierra, de colocarle pasto, se moldean los bloques y se van colocando de forma
horizontal y acostada. Por lo tanto, el ancho del adobe es el ancho de la pared, aproximadamente entre 50 y 60 centímetros. Los adobes de Costa Rica puedo decir que son de los más grandes de Centroamérica. Esta casa en específico tiene una distribución de 3 aposentos en línea horizontal que pues indica que es una de las casas pues más antiguas, es una de las tipologías más antiguas, posiblemente pues del siglo XVIII. Los bloques se entrelazan en las esquinas para amarrar, ¿verdad? Y fortalecer la esquina. Muchas veces se les colocaba caña como una estructura horizontal de amarre y también, así como las construcciones de Bajareque, están coronadas por una solera de madera que tenía pues aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, piezas sólidas de madera que coronaban todas las paredes y que amarraban ambos lados de las paredes en tramos intermedios. La Casa Grande, como la llamaron algunos a la casa de adobe, también cuenta con sus leyendas de fantasmas, muertos y aparecidos. Lo que nos ha dejado don Miguel Salguero en sus escritos y especialmente en el libro El Fogón de la Peonada, con respecto a la vida en la finca y a un sinnúmero de historias que le dan un valor adicional al imaginario colectivo sobre la finca. El abuelo, llamado Juan Pedro Díaz, fue 40 años mandador de El Salitral. La familia Díaz habitó por algún tiempo La Calera. Sabiendo que la casa había pertenecido a Castro Madrid, se extendió la leyenda de que el espíritu del expresidente se aparecía por las noches. Papá con los años lo nombraron administrador y entonces fue cuando pasamos a vivir a esta casa. Nos dieron lo que llamábamos la Casa Grande, con todas sus historias del fantasma que aquí va a aparecer el doctor Castro. El doctor Castro con un caballo blanco por las noches. El museo es un sobreviviente del crecimiento y desarrollo territorial que ha experimentado el cantón de Samparadeño en los últimos 40 años, de modo que esta hacienda sobresale del entorno urbano que la rodea por los materiales y la técnica con que fue construida. Siendo un buen ejemplo de cómo aprovechar los recursos, una instalación que pretende rescatar el pasado y la historia de nuestras comunidades, la arquitectura y las formas de producción agrícola, la comida tradicional, el boyeo y la carreta costarricense y la forma de vivir de nuestros abuelos y bisabuelos. El Museo de la Carreta constituye un patrimonio arquitectónico tangible muy importante para la comunidad de desamparados, porque es testigo mudo de cómo se fue transformando el paisaje costarricense. El Museo Nacional de la Carreta es un lugar mágico que nos transporta a los tiempos de los cafetales, bueyes, viajes en carreta, candelas y a las tertulias de los auténticos labriegos sencillos. Tiempos de hermandad, tiempos de historia.